Shabbat Shalom, mis amados, mis amadas, bienvenidos a Conceptos Adecuados de Edificación. Un Shabbat más, mis amados, estudiando la Torá. ¡Wow! ¡Qué privilegio tenemos! Qué hermoso, qué hermosa oportunidad poder estudiar la porción de la Torá, estudiar el texto sagrado, para beneficio nuestro, mis amados. Espero que este tiempo sirva de gran bendición, que el Eterno nos guíe, que nos dé Jotmá, nos dé Biná, nos dé entendimiento, nos dé conocimiento, sabiduría de sus verdades para poder nosotros crecer al nivel que Él ha determinado ya para nosotros crecer. Así que hoy la porción Shelach Lecha, una porción sumamente importante. Le hemos llamado a este tiempo, a este comentario, en el desierto y en la redención. Le hemos llamado también, podemos también ver, determinar la visión de estos espías, la perspectiva, la percepción de estos espías, para poder entonces superar el desierto, para poder transicionar y llegar a la redención. Necesitamos visión, necesitamos perspectiva. Así que permítame hoy iniciar ya este tiempo diciendo lo siguiente, la porción Lech Lechá, en el desierto y la redención. Hoy vamos a usar, por así decirlo, un enfoque más brefloviano para esta parashá de esta semana, Shelach Lechá. La Torá inicia y dice en Números 13:2, envía hombres para espiar la tierra Canaán. Después de que el Eterno permitió que Israel enviara 2 espías a Canaán, una historia que está también rendida en Deuteronomio 1:22, 10 de estos espías dieron un mal informe, 10. Y todo Israel temió ingresar luego de este mal informe. O sea, hablaron la shonara, fueron una lengua malvada, un discurso desmotivador que produjo en este pueblo temor. Los cautivó el temor. Y todos, dice la Torá, que lloraron extremadamente toda la noche al escuchar que por tanto tiempo ellos migrando en el desierto, los espías determinaron que lo que el Señor había dicho no era, por así decirlo, mentira. Estaban haciendo al Señor, por así decirlo, mentiroso. Su informe no era conforme a la idea de Dios. Así que esto es muy drástico lo que está sucediendo aquí. Es un punto de inflexión aquí. Es un punto de inflexión en la vida del pueblo de Israel, porque Dios en ese acto, cuando usted estudia la historia, desechó al pueblo. Solamente prevalecieron 2 mentalidades. 2 personas con una mentalidad superior, con una mente totalmente motivada, una mente elevada, que pudieron sí distinguir realmente la veracidad de lo que el Eterno le había comunicado. Ahora, desde el éxodo de Egipto, desde que salen de Egipto, Israel vivió en una dimensión, escúchenme muy bien, sobrenatural. 10 plagas, vemos que la evidencia de 10 plagas que destruyeron a Faraón. El mar se partió para que pasara. Vemos también una columna de fuego, los protegió de los escorpiones, los protegió del frío de noche, una columna de fuego que se convirtió en una nube de día para protegerlos del calor del desierto. La Torá nos enseña que sus ropas estuvieron sin envejecer. Vieron las voces vieron, no, oye, dice la Torá que no escucharon, sino que vieron las voces del Todopoderoso. Y temblaron en el monte Sinai cuando podían ver las voces del Señor. Vieron cómo el fuego celestial también devoraba los sacrificios. Vieron cómo el pan del cielo descendió. Cada día de semana Dios le daba una porción para el día y en Shabbat le daba doble porción. Estuvieron provistos, vestidos, alimentados. La Torá nos dice también que cuando tenían sed bebieron del agua de la roca.
Es interesante poder determinar que Israel pudo ver lo sobrenatural de Dios, como Dios, ese Dios providencial, proveía de manera milagrosa, de manera sobrenatural a las necesidades que tenía. Así vivió Israel en el desierto. Así vivió nuestro pueblo cuando salieron de Egipto. Ahora pasa algo importante aquí. Hay un contraste muy poderoso aquí. Y es que al cada vez ellos aproximarse, mientras más iban caminando en la trayectoria que Dios había determinado, ya que el que determina las trayectorias humanas de cada uno de nosotros es Dios. El desierto es el proceso de convertirse, de estar en esclavitud, de estar en el caos, a llegar a convertirnos en Israel. Este es el proceso que Dios nos está enseñando en nuestra vida. Y eso tiene que ver con todo lo que nos pasa a nosotros en la vida. Por tanto, ahora Canaán estaba cerca, es lo que estoy diciendo. Canaán estaba cerca. Y estos espías, que no eran personas comunes, personas de a pie, no, eran jefes de tribu. Eran eminentes personas que estaban en el liderazgo en el pueblo de Israel. Estas personas se dieron cuenta en que la forma que vivían y la forma en que observaban la Torá iba a cambiar. Y aquí que yo me quiero enfocar para que usted pueda ver el comentario, lo que Dios nos está tratando de comunicar aquí. O sea, una cosa, escúcheme muy bien, por favor. Una cosa es experimentar lo sobrenatural de Dios en una temporada y otra cosa es experimentar tu tierra que amerita un cambio de lo sobrenatural juntamente con lo natural. Escúcheme muy bien. La vida iba a cambiar, en otras palabras. Lo que Dios hacía por el pueblo, a favor del pueblo, iba a cambiar ya cuando entraran a la tierra. Una frase importante para poder enfatizar este hecho fue que cuando la Torá nos enseña que cuando el pueblo pasó el Jordán, que entraron del desierto, transicionaron del desierto a la tierra, la Torá dice que el maná cesó. Y a esto es que yo me refiero. En el desierto se había maná, en el desierto se había codorniz, en el desierto se había agua de la roca, pero en la tierra eso iba a cesar. Y hay personas que todavía en su vida de creyentes todavía no han cambiado de mentalidad ni de posición. Todavía mentalmente y operacionalmente están en el desierto, pero que ya posicionalmente están en la tierra. Y ya cuando usted está en la tierra, la metodología de Dios es diferente. La metodología celestial cambia y por tanto usted debe cambiar también su mentalidad y también su sistema de operatividad, su practicidad. Cuando van a la tierra, ellos pueden ver, estos espías, que había enormes frutos. Ahí pudieron notar que ya no habría maná. Todas las leyes que no necesitábamos observar, como las ciudades de refugio, tendrían que obedecerlas literalmente. Ahora tendrían que trabajar para conseguir lo que querían en el ámbito de la materialidad. Había que esforzarse para lograr alcanzar, poder satisfacer sus necesidades. Si el sustento sobrenatural en el que iban a vivir iba a terminar, ellos pensaron que tenían que enfrentar un mundo natural, la realidad de la vida, el mundo real, como la gente común lo hacía. Ellos debían despojarse de esa mentalidad de que todo vendría de Dios del cielo y que Dios siempre iba a suplir de una manera sobrenatural. En la tierra eso iba a cambiar.
Y eso fue lo que produjo en esta gente un mal entendimiento de la realidad. En otras palabras, tendremos que conquistar la tierra, nuestra propia tierra, llegar a nuestra propia redención, nuestra redención personal, bajo las reglas naturales del mundo. Y es por eso que usted puede observar en la historia que ellos dijeron, y fueron honestos, ellos vieron correctamente, pero no percibieron correctamente. Ellos dijeron, en cuanto a los enemigos que estaban en la tierra, qué ironía que Dios le dice al pueblo, le voy a entregar una herencia, pero le deja gigantes ahí. Era esa intención de que usted y yo entendiéramos que ya nuestro sistema de supervivencia, nuestra vida iba a cambiar. Ellos ven y dicen, ellos son más fuertes que nosotros. Y dijeron, esa es una tierra que consume a sus habitantes. En otras palabras, es fuerte vivir ahí, es cansoso vivir ahí. Y no tendremos tiempo, en otras palabras, para lo espiritual. Esta era la mentalidad que los consumía en ese momento, esos 10 espías. ¿Qué estoy tratando de comunicar hoy a usted? En otras palabras, mire, en el desierto hubo sustento sobrenatural, el maná, los codornices, el agua de la roca. En la tierra prometida cambió el sistema, cambió la estructura, la metodología. Y para eso también usted tenía que cambiar también su forma de vivir. Ya en la tierra tendrían que arar, que sembrar, que cosechar. Tendrían que edificar era, tenían que observar los mandamientos, tenían que llenar en graneros. En otras palabras, la nación necesitaba cambiar de mentalidad y entender que el modelo divino había cambiado, que Dios estaba proveyendo una nueva estructura de vida, una forma nueva de vida. No una estructura nueva de vida para destruirte, no una estructura nueva de vida para socavarte, no. Dios estaba cambiándote para protegerte, para enseñarte cómo prosperarías. Y era a base de tu propio esfuerzo unido con Él. El principio, entonces, es que el Eterno opera en estructuras. Cuando yo entiendo que el Eterno opera en estructuras, que dependiendo del tiempo en el cual yo vivo, Él la va modificando. Y yo también tengo que migrar y moverme a lo que Dios está haciendo. Yo no puedo estar en una posición cuando Dios está en otra posición. Yo no puedo operar en un sistema cuando Dios ya está operando en otro sistema, cuando Dios demanda otra cosa. Todavía hay personas que están en una posición que no deberían estar. La Biblia está repleta de estructuras adecuadas y de estructuras inadecuadas. Por ejemplo, me viene a la mente para nombrarle algunas estructuras adecuadas, que para que pueda un vino nuevo entrar y conservarse necesita un odre nuevo. Usted no puede llenar vino nuevo en odre nuevo. Cuando hablamos de odre, estamos hablando de un estudiante nuevo, alguien que recibe la enseñanza. Usted no puede recibir las enseñanzas del Mesías y más esta nueva visión que estamos nosotros tratando de establecer en nuestra vida de las raíces hebreas. Si todavía usted conserva estructuras mentales del pasado, enseñanzas antiguas de la cual usted vivía en el sistema religioso en el cual usted vivía, usted no puede comparar y puede unir esas estructuras, porque cada estructura necesita también un vino diferente, una enseñanza diferente. Por tanto, debe convertirse en un vino, en un odre nuevo. ¿Se acuerda usted también que el tabernáculo o el templo tuvo que ser edificado? Pero ¿para qué fue edificado el templo? Para que la gloria habitara. Se necesita construir un templo, un odre, no para que por el templo en sí mismo o por el tabernáculo en sí mismo, es para que la gloria habite. Tiene una especificación celestial, un modelo celestial. Y cuando eso se satisface, cuando eso se logra, entonces la gloria puede habitar. ¿Se acuerda usted que Abraham también necesitó una matriz para darse cuenta de la bendición que Dios le había dado, de la promesa?
Y podemos ahí poner el contraste también de una estructura inadecuada que era Agar. Agar no era la depositaria de la promesa, sino Sara. Entonces lo que hicieron Abraham y Sara fue tratar de ayudar al Eterno para conseguir lo que el Eterno había determinado espiritualmente para la vida de ellos. Ellos trataron de conseguir lo espiritual a través de lo natural. Solamente. Porque lo natural y lo espiritual deben estar unidos. Cuando usted utiliza uno u otro, hay un fracaso inminente. Puedo observar también como ejemplo de estructura inadecuada en las escrituras. ¿Se acuerda usted que para la viuda poder llenar sus vasijas, se acuerda de aceite, como fue profetizado por el profeta, ella necesitaba que vasijas? Llegó un momento que las vasijas se separaron, no pudo conseguir más. Entonces el aceite, ¿qué pasó? El aceite dejó de fluir. Se necesita más vasijas para que el aceite siga fluyendo. El problema no es cuestión de aceite, el problema es cuestión de vasija. Cuando las vasijas están disponibles, en otras palabras, para que el aceite fluya constantemente, inagotablemente, es necesario que la estructura de las vasijas esté disponible en todo momento. ¿Puede notarlo? Hay estructuras negativas, hay estructuras adecuadas en las escrituras. Dios siempre va a utilizar estructuras para poder bendecirlo. Si usted no lo entiende en el momento, la estructura que él está usando vendrá en detrimento suyo, perderá usted la redención. La lección es obvia, la lección es clara aquí. Necesitamos movernos a la perfecta voluntad de Dios. No a la agradable, no a la buena, sino a la perfecta. Son estructuras donde Dios pueda colocar su propio nombre, escribir su nombre. Donde Él escribe su nombre, usted debe acceder a ese nombre, a esa estructura. Él encontrará en esas estructuras que Él edifica tu voluntad. Él encontrará o tratará de encontrar tu decisión de acceder y de obedecer lo que Él ha establecido como estructura para que tú entres en ella, porque esa es la forma como Él te va a bendecir dependiendo la temporada en la cual tú te encuentres. Cuando observamos la historia de estos espías, al ver que estas personas eran personas que poderosas, hermanos, eran personas fuertes como determinaron ellos, era la verdad. También dice la escritura que también dijeron que ellos vieron gigantes. Dice allí los hijos de Anac. Es muy importante esta palabra aquí en esta historia, gigantes. Yo creo que usted vea el Midrash, yo creo que usted vea la moraleja, la alegoría. No quiero que vea que si eso existió o no, es otro debate. Lo cual yo estoy de acuerdo en que existiera. Ahora, la palabra utilizada aquí es nefilín, gigantes. Cuando usted busca el significado de esta palabra, literalmente significa un talador, significa un derribador, es decir, un acosador, es decir, tiene la idea de un tirano. Entonces, la palabra Anak, como está escrita en la Torá, dice el verso Anak, tiene un artículo, una preposición de una geya delante de Anak, Anak. Aunque es una persona, yo quiero que usted lo pueda notar desde un punto de vista más profundo, de una manera alegórica, también como el texto también lo está insinuando. No solamente se trata de un hombre físicamente, y eso lo sabemos históricamente, también tiene que ver literalmente cuando la Torá dice Anak, que tiene que ver con un sistema, un estado, una raza, pero también enfocada en una mentalidad, en un estado mental. Cuando usted estudia la gematría, el valor numérico de Anak equivale
a la palabra Hanefilín también, los caídos. Y tiene una gematría de 225. Ahora, ¿qué yo quiero que usted pueda notar aquí? Es lo siguiente. Si la vida material de este mundo en la cual vivimos se corrompió a causa de estos tiranos, de este sistema, a eso yo me estoy refiriendo. El mundo se ha pervertido, el mundo se ha corrompido por los tiranos, por los poderosos. ¿Qué nos pasará a nosotros? Pensaron los espías. Esta era la moraleja aquí, lo que estaba tratando de insinuar el texto de una manera más profunda. El mundo está dominado por gente tirana, por gente poderosa. ¿Qué pasará con nosotros? Ahí fue que ellos tuvieron el dilema de percepción, de visión. No habían pensado que esto era en beneficio de ellos, que Dios lo dejó ahí para que ellos pudieran crecer. Por tanto, cuando estudiamos las escrituras, vemos que anteriormente, antes de ellos entrar a la tierra y de espiarla, Dios le había dicho que construyeran un santuario para que el Eterno viviera entre ellos. Y como dice el texto original, en ellos. El propósito del Eterno entonces es hacer que este mundo material, que aunque está lleno de tiranía, de personas poderosas, la gloria del Señor pueda habitar en medio de ella. Pero al observar la determinación de estos 10 espías, que pensaban que tenía que ser de una forma u otra, con su propio esfuerzo o con el sustento sobrenatural de Dios. La confusión de estos espías fue el lograr el objetivo divino de una forma u otra, solitariamente, o la fuerza humana, la determinación humana, o solamente el poder sobrenatural de Dios. Y ahí fue que ellos no entendieron cómo es que usted debe proyectarse en este mundo. Solo Yehoshua, Josué y Caleb se dieron cuenta de que ambas cosas funcionan al unísono, funcionan juntas. Y este es el plan ideal del Creador. A diferencia de los poderosos, de estas personas que son tiranos, poderosos, nosotros tenemos el poder de convertir este mundo, que es un mundo natural, en un mundo sobrenatural, a través de poder nosotros proyectarnos en el ideal de Dios. Es importante que usted entienda que usted está hecho de dos naturalezas. Esto está bien descrito por el mismo Yehoshua, o sea, Josué, que dice, el Señor está con nosotros y no hay nada que temer de ellos. Escuche bien. Sí, eran gigantes, eran grandes. La tierra nos consumirá, pero habían dos mentalidades que entendían el ideal de Dios, que entendían la manera de Dios, que dijeron, mire mi hermano, el Señor está con nosotros. Sí, aunque son gigantes, aunque son grandes, el Señor está con nosotros. Es por tanto que no tenemos que temer nada de ellos. Escuche la palabra que utiliza Josué, es temer, temer. Cuando usted busca también el valor numérico de los tres gigantes, que son Airán, Sheshai y Talmaí, es igual al verso del Salmo 47:8 que dice, porque el Eterno es el Rey de toda la tierra, canta alabanzas con inteligencia. Esto es interesante notar esta conexión en gematria de estos dos lugares, de estas dos frases. El nombre de estos gigantes y lo que dice el Salmo 47. ¿Por qué? Porque en su conjunto, este salmo habla de cómo el Eterno, nuestro Creador, nuestro Dios, somete a Canaán bajo los pies de Israel. Y ese es el destino de todo creyente en la tierra.
de que pueda someter la tierra que Dios le prometió a sus pies. Y la moraleja, el entendimiento aquí, el Midrash viene, la enseñanza que debemos tomar nosotros es. Y por eso tengo que hacer una pregunta a usted hoy. ¿Cuántos de ustedes sienten lo mismo en las luchas diarias de su vida? En nuestro éxodo personal, sentimos que la espiritualidad lo es todo. ¿Sabe de lo que estoy hablando? Para muchos de nosotros, la espiritualidad lo es todo. Y ahí yo tengo que decirle a usted, ahí hay un error muy garrafal. Yo sé que muchos de nosotros en temporadas hemos experimentado que lo único que nosotros tenemos para poder subsistir es la gracia de Dios. Y me viene a la memoria una historia de un gran rabino que leí en una ocasión, que fue una persona que vivió en pobreza extrema, y que fue tan fuerte la pobreza de este rabino que tuvo que vivir y dormir en el piso literalmente. Inclusive ratas caminar en el lugar donde vivía. Inclusive no tenía ni qué comer. Duraba hasta 3 y 4 días sin comer. Podemos llamarle a esto un desierto. Cada uno de nosotros ha experimentado desiertos en su vida. Pero en ese desierto también que hemos experimentado, la gracia de Dios siempre ha estado con nosotros. Siempre Dios nos ha extendido su mano, siempre Dios nos ha extendido su favor, mientras pasamos ese momento difícil en nuestra vida. Pero luego de un tiempo de experimentar este sufrimiento, que dura quizás para muchos, ha durado años, llega un momento de cambio. Es el momento de la madurez. Es el tiempo en que comenzamos a prosperar, comenzamos a crecer. Y es donde en esa temporada difícil, aunque veíamos milagros, aunque veíamos la gracia de Dios manifestada, ahora ya esos milagros en la madurez cambian. En ese proceso, si uno quiere algo ahora, uno debe trabajar duro para lograrlo. Porque estaba no en las manos del milagro de Dios en ese momento, sino ahora está en sus manos, en tu propia mano, en mi propia mano. Y esa es la conquista de Canaán. La ironía de Dios, y no la ironía, la enseñanza de Dios, es el que Él te saca de Egipto, te lleva al desierto, te da maná, te da codornices, te ayuda en ese proceso de transición. Pero cuando tú llegas a la tierra, está llena de gigantes. Ahora Dios no espera que sea que tú pienses que es Dios que va a sacar esos gigantes de la tierra, sino el que va a sacar esos gigantes somos nosotros. Y ahí estuvo el error de esos espías que pensaron que ya en una nueva temporada, en un nuevo lugar llamado Canaán, Dios todavía seguiría obrando milagrosamente. Cuando ya el sistema, la estructura, la metodología de Dios cambió. Ya tú has arribado a tu tierra. Ya cuando tú arribas a tu tierra, ya la estructura cambia. Debes tú ahora esforzarte para lograr lo que Dios ha determinado que vas a lograr. En otras palabras, necesitamos enfrentar el mundo real. El mundo es real. El mundo no es una fantasía, el mundo es real. Un mundo que consume a sus habitantes. Un mundo lleno de tiranos, un mundo lleno de personas malas. Un mundo de personas que te quieren usar, que te quieren manipular. Que no te dan el valor debido que tú tienes. Por tanto, tú necesitas, en vez de desmotivarte, en vez de estar en pesimismo, motivarte
a alcanzar lo que Dios ha determinado que tú vas a alcanzar. Y es tú vas a alcanzar. Y es por tu propio esfuerzo. Y es por eso que hay que poner en práctica lo que tú has aprendido. Sin tener el entendimiento, sin tener la comprensión de que el maná no va a caer, de que los codornices no van a caer, que es tu propio esfuerzo ahora que vale para lograrlo. Es en el momento que no podemos actuar como los espías, como los 10 espías que no entendieron cómo es la metodología de Dios. Es decir, que cuando nosotros enfrentemos el mundo en la cual nosotros vivimos, especialmente sabiendo que este mundo está ocupado por personas poderosas y que todos los seres humanos se comportan con corrupción, con maldad, que son peligrosos, que son más grandes que nosotros, que son los dueños del sistema, que son los dueños de los capitales, de los trabajos de los cuales nosotros trabajamos. Dígase, esos son la representación de estos gigantes. Sheshai, Talmai, Ainán. O sea, la pregunta es, ¿qué podemos nosotros hacer allí? Bueno, lo que usted puede hacer ahí es tener fe. Usar su emuná, usar su experiencia y echarle ganas, mi amado. Porque cuando la duda entra, la falta de fe entra, que fue lo que le pasó a esos espías, ya usted está ya usted comenzó a perder. La duda en la escritura, eso es la tipología de Amalek. Pero también usted puede elegir el lado de Josué y de Caleb y darse cuenta de que todo lo que usted ha vivido y todo lo que usted va a vivir tiene un propósito. Los propósitos de Dios no pueden ser destruidos en este mundo. Cuando usted lo entiende, usted camina conscientemente hacia ellos. Es por tanto que el Eterno todavía está entre nosotros y usted tiene que saber lo que Él está contigo, no importando la situación que te pase. Por tanto, debes entender que tú tienes que echarle ganas a todo lo que hagas. Por tanto, usted necesita reclamar lo que le pertenece. Hasta que no lo consiga, usted no puede existir. Este mundo está estructurado, estos gigantes del mundo están posicionados para destruirlo a usted. Ahora mi pregunta, ¿usted se va a dejar destruir? ¿Usted se va a echar a muerto? ¿Se va a echar a muerta? ¿Va a desistir la lucha? No, usted necesita levantarse con la mentalidad de Josué y Caleb. Como dice la escritura, que Caleb tenía un espíritu diferente. Quizás el mar no se abra, quizás un milagro no suceda, quizás usted no pueda secar un río, quizás un muro no pueda caerse, tal vez el pan del cielo no caiga, pero escuche bien, por fe, por la fe que usted tiene en su Dios, usted puede alargar los días para alcanzar sus metas. Es por eso que Caleb fue solo a orar por los méritos de los padres antes del viaje. Esto era un hombre que tenía una fe inquebrantable. Y por eso está determinado en la Torá. Si usted cree que David fue un hombre duro de guerra, Caleb fue más. La Biblia dice que David venció a Goliat. Pero dice la escritura que Caleb venció a una multitud de gigantes, lo sacó de su tierra, de su herencia. ¿Qué tú estás esperando? ¿Qué está esperando usted? ¿Que Dios le saque los gigantes de su tierra? No, el que debe sacarlos es usted. Es por eso que estudiamos en el libro de Oseas que recibió una yud, o sea, recibió una yud, se le añadió una letra del nombre divino en su nombre y se convirtió en Yehoshua. Cuando usted recibe a Dios, el nombre de Dios o una de las letras del nombre de Dios, usted se convierte como si fuera Dios. En otras palabras, con la determinación, las ganas de lograr, de alcanzar lo que el Señor ha predeterminado en su vida.
que solamente lo puede lograr usted. Es por tanto que debe haber una combinación de lo espiritual con lo natural, ya que usted fue creado de esa manera. Usted es un alma con un cuerpo. Toda su alma, su hombre interior, espíritu, neshama, ruach, nefesh, se expresa en un cuerpo. Por tanto, el mundo de la acción determina y amerita que usted accione. Ahora, la pregunta, la encrucijada aquí en esta historia es que ellos podrían haber traído la redención del reino de los cielos en ese momento. Pudieron haber construido una casa para el Creador aquí en la tierra. Todo el viaje fue y ha sido sobre este tema. Poder lograr construir una casa que habite el Creador. Al combinar entonces lo natural con lo sobrenatural, que es el ideal de Dios, no solamente vivir en un lado o en otro. Esa era la expectativa de los 10 espías, sino que usted debe actuar en lo físico a través de la fe que usted tiene en lo espiritual. Por tanto, la tierra de Canaán se había convertido en un templo celestial, que era la idea de Dios. Y siempre ha sido que el mundo se convierta en un templo para él habitar. Esa es la consumación que tenemos en Apocalipsis, que él mismo descenderá y habitará en la tierra y todo el mundo lo verá. ¿Qué es lo que está diciendo? Que el mundo se ha convertido en un templo. Y esa es la intención de Dios. Por tanto, nosotros debemos convertirnos en un testigo, en un ejemplo para que eso suceda, en un motivador, en un catalizador para que la gran luz del mundo llegue. Pero hay un contraste aquí, que es la falta de fe. La falta de fe siempre retrasará la redención final. Todos los momentos, todas las encrucijadas, todos los retos en los cuales usted se enfrenta cada día tienen que ser afrontados con fe, mi amado. Está el mundo repleto de enemigos, de trabas, de circunstancias adversas para los creyentes. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe usted nunca podrá llegar a la Nueva Jerusalén. Es por eso que cada enemigo debe uno batallarlo cada día. Debe uno enfrentarlo cada día. Y esa es la historia de la Biblia. Generación tras generación. Desde el principio hasta el final de la Biblia, son batallas que nos depone el destino. Son batallas que nos depone esta vida. Ahora hay un aspecto importante aquí en esta historia. Y es que la fecha por la cual estos espías supervisaron, por así decirlo, la tierra, fue una fecha importante. Literalmente se conoce, es un tiempo trágico en la vida del pueblo de Israel. Y es el 9 de Av. Esta historia que tenemos aquí fue escenificada en el 9 de Av. Y usted dirá, wow, ¿cómo así el 9 de Av? ¿Qué implica el 9 de Av? Este concepto dentro de la Biblia de Israel se conoce como el Tisha B'Av, que es un tiempo en la cual, escucha bien, ¿qué sucedió en ese momento, en ese tiempo? El 9 de Av. Ahí sucedió el 9 de Av. Primero que los padres entraron a la tierra. Esa fue la fecha en la cual los padres entraron a la tierra. Pero también sucedió aquí la destrucción del primer y segundo templo. Es la fecha también cuando Israel fue arrasada en el año 70, del 70 al 71. También fue la fecha cuando Bar Kokhba en el año 135, en la Segunda Guerra de los Judíos, pierde también contra Roma. Y ahí el pueblo de Israel fue arrasado, mi amado. Fue martirizado. Incluso cambiaron el nombre de la tierra por Palestina. Fue también en el año 1290 cuando los judíos fueron expulsados
de la tierra de Inglaterra, en esa misma fecha. Pero también fue la fecha en el año 1492, cuando los judíos también en Inglaterra y en España fueron expulsados de esas tierras. También en el año 1942, en la misma fecha, el 9 de Av, también fueron expulsados, deportados de manera masiva los judíos del gueto de Varsovia. En otras palabras, ¿qué estoy tratando de decir? Que eso es un día de luto. En el pueblo de Israel esa fecha ha sido nefasta. ¿Y cuál fue la primera vez que sucedió? Cuando los espías dieron el reporte. Comenzó un ciclo de destrucción por el Lashon Hara. ¿Qué motivó ese Lashon Hara? ¿Qué desmotivó? ¿Qué motivó que ellos pudieran decir estas cosas que dijeron y de percibir lo que percibieron? Bueno, la falta de visión que tenían. En otras palabras, la falta de fe que tenían. Fue por este decreto en ese momento, por eso dije al principio de esta charla, que fue un momento de inflexión en la historia de los judíos, del pueblo de Israel. Fue por un decreto celestial que en estas generaciones futuras, este día sería un día de luto, y se ha repercutido y se ha perpetuado en muchos lugares y en diferentes generaciones, este decreto divino. En esta fecha del 9 de Av se decretó que esa generación en ese momento no entraría en la tierra. Ellos podrían haber accesado a la tierra en ese momento, pero a través de su falta de fe, su falta de percepción, su falta de visión, la redención tuvo que ser aplazada. Y eso es lo que pasa cuando tú y yo no tenemos fe. Cuando tú no tienes fe, mi amado, todo lo que Dios ha predeterminado para ti se aplaza, se retrasa, no llega en el momento preciso. Es porque lo que sucedió en ese día, debido a ese fatídico día, una nueva generación de hijos de Israel comenzó a gestarse en el útero de la creación durante 40 años. En vez de durar 4 meses de llegar desde Egipto hacia Canaán, duraron 40 años. Y es por eso que una nueva generación comenzó a gestarse. 1 año por un día. 40 es el lapso de tiempo necesario para que el proceso de maduración llegue, que conduce a la fructificación. Cada vez que usted vea 40 en la escritura, simboliza la gestación de algo nuevo. Y es el momento en que un embrión necesita madurar perfectamente dentro del útero. Nuestros sabios enseñan que a los 40 años es que uno alcanza la mayor profundidad en su vida. Ahora, ¿cuál es el remedio para que la redención llegue? Para que la redención final, para que la redención personal llegue. Eso es lo que está tratando de hablarnos este texto. La redención final se perdió por falta de fe y esperanza, falta de confianza en las palabras del Creador. Y en este caso, en la conquista de Canaán. La conquista de tu Canaán personal se va a retrasar si no tienes fe. Por tanto, esta historia es un signo de que nosotros podamos recuperar nuestra fe y nuestra esperanza y nuestra confianza en el Creador. Cuando estudiamos esta historia, podemos ver que habían pasado ya 40 años y la nueva generación estaba lista ya para entrar a la tierra. Escuchen muy bien. Incluso si los milagros cesan, incluso si Canaán debe ser tomada por la fuerza. Cuando usted estudia la historia, usted ve que un aliado inesperado
Ya cuando Dios cambia la generación, cuando ya Dios dispone a que esta generación renovada entrar a la tierra, como que de repente, por así decirlo, como que urgente, un aliado se levanta. Siempre va a suceder así. Cuando usted esté listo, con la esperanza centrada, con la fe centrada en el Creador, siempre el Eterno dispondrá de un elemento aliado a ti para sacarte de tu desierto e introducirte en tu tierra llamada Canaán. Podemos notar que este aliado inesperado permite que los espías entren y salgan de Jericó y Shalom. Nada más y nada menos que una gentil que era percibida y es percibida todavía por el judaísmo como una escoria de la sociedad. Era una posadera que fue llevada a la prostitución debido a la pobreza de su familia. Y sin embargo, fue una mujer justa y decente que ama a Israel. Mientras Israel deambulaba, ella está experimentando su propio desierto particular en su vida. Y es por eso que los sabios de Israel aluden a esto diciendo que cuando Israel va 40 años en el desierto, Rahab se dedicó a la prostitución durante 40 años. Y entonces, su libertad del desierto llegó al mismo tiempo. Por tanto, el signo de la redención es notable aquí y siempre será el mismo signo desde el principio de la creación hasta el final. El signo de la redención que voy a mostrar en esta historia es el cordón de hilo escarlata. El cordón de hilo escarlata es un símbolo de redención que en el pasado ella lo usaba para su prostitución, pero ahora en su tikkun, en su corrección, en su perfección, se usa para ayudar a Israel. En hebreo este término se llama Tishba Hud Hani. Cuando usted ve el significado de esta frase, Tishba Hud Hani, Tishba significa cordón, que significa esperanza. Hud significa hilo o línea. Y Shani significa tinta escarlata, o sea, significa cambio. Shana. En otras palabras, el significado del hilo escarlata es la esperanza de un hilo de cambio. Qué señal más extraordinaria, mis amados. El Señor siempre tiene preparado el cambio. Está ahí disponible en las cuentas celestiales para que nosotros accesemos. Esta es la señal de redención, la esperanza de cambio, la esperanza de transformación. La pregunta sería, ¿por qué los dos espías entraron en una casa en lugar de ser más discretos? Lo que provocó que la ciudad se alarmara de su presencia fue con el único propósito de salvar a Rahab y darle una última oportunidad de hacer teshuvá, de hacer arrepentimiento. Mis amados, escúchenme muy bien, permítanme terminar aquí. Ahora que la redención final está cerca y todos olemos la necesidad de un tiempo de cambio, cientos y millones de personas del mundo comienzan a darse cuenta de que la Biblia que ellos han venerado y que respetan es un libro judío, que la Torá de Israel es la fuente de todos los valores éticos, que la Torá representa la manera como un ser humano, Adán, debe vivir en la tierra, que el Elohim de Israel no es una pieza de piedra o un mito hecho por el hombre, creado por el hombre, y ahora hay un tiempo para el arrepentimiento de las naciones antes de la llegada del Mesías. Una era en cuya espiritualidad está tan llena de espiritualidad,
conquistará y destruirá las influencias de los poderosos de la tierra, de los que te han coartado, de los que han coartado al pueblo de Dios que se manifiesta, en el cual el corazón superará el amor por los lujos materiales y las vanidades del mundo que pasarán. Usted puede ser como en esta historia, como Rahab. Usted puede ser en esta historia como Caleb. Usted puede ser en esta historia como Josué. O usted puede ser en esta historia como los líderes de Jericó que intentaron matar a los judíos, o como esos 10 espías que no percibieron cómo el Señor opera. Le faltó visión, le faltó percepción. La falta de percepción y la falta de visión siempre destruirá su redención final. Pero tengo una noticia para ustedes. Siempre al final habrá un remanente. Y siempre al final Israel ganará la batalla. Y yo creo que muchos de nosotros somos parte de ese pueblo. Yo quiero hoy que usted se lleve este mensaje, que usted está del lado de los victoriosos. Que este mundo es un tiempo de transición para llevarnos al mundo venidero. Y usted debe permanecer en fe, confiando de que el Señor siempre está de su lado y de que el Señor siempre obrará a su favor. Así que levántese, tome su lugar, tome su responsabilidad, como lo hizo Josué y Caleb, y permita que su redención personal y luego la redención final lleguen a la vida de nuestro pueblo. El Señor me les bendiga, mis amados. Gracias por estar ahí. Que el Eterno los bendiga, que los guarde y que haga resplandecer su rostro sobre todos ustedes. Estaremos en otra oportunidad conversando, aprendiendo juntos, comentando la Torá. Hasta ese día, mis amados, que el Señor los bendiga. Shalom.